qué es hacer teatro. Intentaré ser muy sucinto, pero es necesario hacerlo por dos razones. Una, porque necesito abordarlo desde el marco del proyecto. Dos, porque en el marco del proyecto necesito que ello tenga trazabilidad. Tres, porque acá están reunidas unas 3 comunidades de las que van a trabajar en el marco del proyecto. Entonces, de una vez para irlo abordando ese ejercicio de masterclass. Para eso, yo soy muy gráfico, lo siento. Necesito que por favor separen acá 2, 3 hombres, 3 mujeres, 3 hombres. Así que esta vez no lo puedo sacar. Salgan, aquí es rapidito. 3 hombres, 3 mujeres acá. Allá van 3 hombres y faltan 3 mujeres. Ubiquémosle los 3 hombres. Ubiquémosle su nombre acá parado. Uno ahí, parado en los 2 hombres acá. Uno al lado de la y las 3 mujeres, una al centro. Si quieren, ¿cómo la pone usted? Y habla. Usted habla tu voz. Gracias. Qué pena que va a hacer ese ejercicio de personaje. Resulta que yo les dije que era necesario hablar de la historia del teatro, del origen del teatro hacia el tránsito del teatro comunitario. Estamos hablando de aproximadamente, estamos en el 2025, estamos hablando aproximadamente de unos 2.375 años a 2.575 años de historia. No vamos a abarcarlos todos en este momento como tal, solamente vamos a abarcar unos periodos con un rechazo muy largo. Y están acá las personas a las que le competen, para que sepan qué es lo que están haciendo. Resulta que para poder explicar el origen del teatro, cómo nace el teatro, lo artístico que conocemos como teatro, tenemos que remontarnos a la historia de la humanidad. Y a la historia de la humanidad en relación a las sociedades primitivas. Cuando hablamos de sociedades primitivas no vamos a hablar de una generación a otra. Vamos a hablar de tantas generaciones, en tantas latitudes o tantos lugares del mundo, y tantas historias contadas como se puedan en más de 1.000, 2.000 años. No me refiero a esos últimos 2.500 años, sino de ahí para atrás. Sociedades primitivas. Creemos que el teatro nació en Grecia. Creemos que nació en Grecia 350 años antes de Cristo, aproximadamente, porque esa es la historia que nos cuentan. Pero no, hay que ir más atrás. Sigmund Freud tiene un libro que se llama Tótem y Tabú. Y en Tótem y Tabú él no habla del origen del teatro, él habla de esas sociedades primitivas. Resulta que para poder armar una teoría, una tesis sobre sociedades primitivas, uno tendría que viajar en una máquina del tiempo al pasado, directamente al pasado de las sociedades primitivas, para poder escribir una tesis y decir, es que así fue. Sigmund Freud dice, no, imposible. Lo que sí podemos hacer es hacer comparaciones, arriesgarnos a construir teorías con comparaciones. Él dice, pues vamos a trabajar con lo más cercano a una sociedad primitiva, una sociedad de animales, una comunidad de animales. Vemos simios, chimpancés, y arma el referente para poder trabajar. Él dice que como en toda comunidad primitiva existe un macho alfa, un macho dominante, fuerte. Existen unos machos dominados, fuertes pero dominados, y existen unas hembras. Les dije que eran unos brochazos en la historia. Comprendamos esto a lo largo de siglos como tal. A lo largo de siglos, antes el COVID, no, pero ya se me quitó. A lo largo de tranquilo. A lo largo de los siglos, en las sociedades primitivas, Sigmund Freud comienza a dar explicaciones. ¿A qué da explicaciones? Ya vamos para allá. Pero entonces dice, existe un macho alfa, el macho dominante y los machos dominados, y él llegó ahí por algo. Ese algo se llama el uso de la fuerza. No fue por el uso de la razón, sino por el uso de la fuerza. El haber llegado ahí le generó unas responsabilidades. Él busca el mejor terreno donde se asienta la comunidad o por donde transita la comunidad. Eso se hace a través del chisme, qué pena, de la
cultura oral, porque su macho dominante, el anterior y el anterior se contaron que había una zona de tránsito que podía llevarlo uno y que podíamos volver a transitar hasta otra parte y que en ese recorrido las estaciones, bla, bla, bla. Entonces, y todos conocen la historia por la vía oral, por la comunicación oral, no escrita, antes de la escritura. En ese orden de ideas, él tiene unas obligaciones: buscar el terreno más seguro, donde no hayan enemigos, donde no hayan animales que estén encima de la cadena alimenticia, por encima de la del hombre, en este caso la de los simios, proveer alimento, proveer seguridad, ya lo dije, proveer sanidad, salud para la especie. Son sus obligaciones y todos lo siguen por eso. Pero además de eso, él tiene unos beneficios. Estamos hablando de sociedades primitivas. Y es Sigmund Freud el que da la explicación, y quienes hayan leído Sigmund Freud van a entender el referente de lo que sigue. 1. Privilegio número 1. Él tiene derecho a copular con todas las hembras. Pero está hablando solamente de sexo. Él tiene derecho a copular con las hembras para procrear. Vamos a detenernos ahí un momento. Resulta que él, dando pasos, usted al frente, por favor. No, usted no. Copula con esta hembra. Estoy diciendo que estamos tomando de sesgo un momento de la historia de cualquier comunidad primitiva. Y esta hembra tuvo a esta hembra. ¿Ya? Resulta de que a los 15 años de ella haber nacido, ya estaba en edad de procrear, o sea, ya era fértil otra vez. Él como tenía el privilegio de copular con las hembras que quisiera, y no había ciencia que nos dijera, ni no había una regulación social que nos dijera que había un incesto y que había unas consecuencias genéticas en el incesto, él copula con la siguiente hembra. ¿Ya? Es más, desde que todo quede en familia mucho mejor, porque el poder queda en familia. O sea, estoy hablando de concepciones muy primitivas. Y nace la siguiente hembra. Y copula con su siguiente hembra. Y ustedes dirán, pero ¿en qué mundo enfermizo estamos? Estamos en el mundo enfermizo en el que en una sociedad primitiva, entre más especie, más miembros hubiera, mucho mejor. Es la fuerza como tal. Ya es la comprensión no de ahora, es la comprensión de 2000, 3000, 4000 años atrás. Resulta que con el paso del tiempo, no en esta sociedad, sino en la historia que usted le contó a su nieto, y ese le contó a otros y otros que tomaron el mismo rol de machos alfa, alguno le contó a alguno, que es que después de copular tanto con la misma línea, el mismo linaje, en otro momento esta hembra le salió defectuosa, o sea, le salió enferma, degeneración de la especie, algo genético, castigo divino, lo que quieran, como quieran verlo. Es más, no fue la hembra, fue el hijo de esta hembra que nació y necesitaba la fuerza del hombre y le salió defectuoso. Y en la tradición oral comenzó a existir la historia sin tener una comprensión científica de por qué pasaba eso, pero ya había una vaina, y es que tal vez había un poder divino que me castigaba por algo. No se ubiquen después de Cristo, ubíquense antes. El poder divino podía ser el ave que pasaba volando. ¿Cómo se sostiene esa vaina en el aire? Es más poderosa que yo. Podía ser las estrellas. Todo eso que ilumina, que es el sol, me da calor, el agua, la lluvia, la luna, el jaguar, el leopardo, cualquier animal. La película Tierra de Osos, ¿la han visto? ¿Sí? Tótems, los tótems, las figuras totémicas, lo que a mí me rige, el animal que a mí me rige, es la comprensión que existía desde lo primitivo. Y ahí entonces se crea un primer tabú. Recuerda que el libro se llama Tótem y Tabú. Ese primer tabú que se crea tiene que ver con el incesto. Los tabús son prohibiciones. Acá está prohibido fumar adentro, ¿cierto? Es una prohibición social. Un tabú es una prohibición con unas consecuencias más graves. ¿Ya? Porque está prohibido copular con el mismo linaje, y eso comenzó a rondar de historia en historia, ¿ya? Y así se fue comprendiendo, un paso atrás una C y uno atrás una C. Otra situación que se pudo dar en la sociedad primitiva, en una, tantas, es que este macho quería este puesto, porque había privilegios ahí, y porque no aceptaba que otro lo tuviera. Pero posiblemente este macho, en ese ejercicio de que él pudiera copular con las diferentes hembras, terminaba haciendo familia. Aún actualmente en la historia siguen habiendo, en este momento histórico siguen habiendo
relaciones entre primos de primer grado, matrimonios entre primos de primer grado, ¿ya? Y hace 100 años y 200 años, y el matrimonio como contrato social, me perdonarán los compañeros, nació para asegurar el poder económico y el poder de la tierra, ¿ya? Y en ese ejercicio, no nada peor y mucho mejor que casarme con la prima, porque todo quedaba entre familia. Y en ese contrato social, ella heredaba, mis hijos heredaban, y en el linaje seguía. Pero en ese entonces, estoy hablando de que es que entonces este hombre quería que posiblemente era el hijo de este macho alfa. Y como él se ganó ese lugar por la fuerza, y era el más viejo, tenía más experiencia, tal vez este macho se alió con ese otro macho y le dijeron derroquémoslo, matémoslo. Es la única forma de quitarle el poder. Él no se iba a retirar. Y lo derrocaron, lo apalearon, lo mataron. Yo no sé, y eso donde se ve. Pues miren National Geographic, miren la naturaleza, los animales, que es lo que hacen. O sea, estamos hablando de sociedades primitivas, ¿ya? Y posiblemente así lo derrocó. Y el convenio era que usted reinaba un tiempo y después usted quería tumbarlo a él y sus nietos querían tumbarlo, lo que fuera. Lo derrocó. Nace otro tabú, la culpa. Pero ¿dónde nace el tabú? Muchas veces, a través de la historia en diferentes sociedades, para yo poder tener la fuerza de poder del que derroqué, me comía su corazón, me comía sus vísceras, le bañaban su sangre, ya, porque se creía que ahí ahí vivía. Radicaba. ¿Cómo? Radicaba El poder del otro ser, ¿ya? A eso se le llama canibalismo. Y el canibalismo, entre la misma especie, canibalismo, trae también degeneración de la raza. Y en esa cultura oral se puede comenzar a contar esa historia, lo mismo que el tema que tiene que ver con el incesto. Pero además de eso, el por qué la raza se me degenera, ¿a quién le digo? ¿A quién le pregunto? A la diosa luna, o al dios sol, o sí, necesito buscar a alguien que tenga más poder que yo para poder atribuirle el por qué me está castigando, o en otros momentos de por qué me premia. En ese sentido, entonces, él comienza a sentir culpa de un castigo, porque tal vez pasó un castigo, o hasta un premio. Ahora hablamos de eso si es con sentido o sin sentido. El hecho es que, finalmente, él era su padre y también se sentía culpa de por qué maté a mi padre. Y aparecen tabús como el canibalismo o el parricidio, ¿ya? Y la historia de la humanidad, la historia del arte está plagada de ejemplos sobre eso. El Dios devorando a sus hijas. ¿Sí ve? Un cuadro. A lo que voy es que existe la necesidad de la comprensión de un mundo más allá de mi realidad. Y para poder comprender ese mundo más allá de mi realidad, tal vez algún loco mechudo de la comunidad algún día iba por la calle, digo yo, por el monte, por el sendero, y esa comunidad adoraba al león, un ejemplo, y me encontré el cráneo de un león con la piel de un león. Ese león tal vez murió porque iba corriendo y se enredó y se partió una pata y no sobrevivió a tener la pata partida, no comió, se disecó, quedó la piel. Y este loco, que era el cuentero, el que hablaba carreta, se lo encontró y dijo, pues si yo me lo pongo, me queda como chévere. Estoy colocando ejemplos bobos, pero de esos ejemplos bobos parten muchas realidades. Y llego a mi comunidad con la piel de león y todos, ay, mire, por azar se encontró la piel de un león, del Dios que nos rige a nosotros. Puede ser jaguar, pantera, águila, la pluma que cayó. Hago un pequeño paréntesis ahí. Estoy hablando de una sociedad primitiva, que no tiene una comprensión del día a día. Jorman, yo tenía el cabello por acá largo, y me gustaba, cuando hacía calor, entorchármelo aquí, me quedaba un moño grandísimo. Iba una vez por el barrio Chicalá, que son casas de 2 pisos, caminando, y miré una aguililla, un halconcillo en un tanque de agua del barrio, y me pareció bonita. Y yo dije, ¡wow, qué
chévere, y seguí caminando. Y ella cogió vuelo, salí del vuelo, seguí caminando. En medio seguí caminando, yo sentí que una sombra crecía en el piso, la miré, era como el mediodía, y aparte de eso sentí que algo pasó así. Cogió el vuelo. Y la vi, era el aguililla ese, lo más bonito. Yo dije, wow, tan chévere es la naturaleza, me quiere, me sentí ungido por la naturaleza, el poder divino de la naturaleza. Y la vi pasar, guau, tuve la oportunidad de verla pasar cerquita. Y volvió a levantar vuelo. No había caminado 5 metros más cuando volvió y me cogió la moña, se lo juro, y intentó coger vuelo con la moña. Para el berraco ave, lo que yo llevaba en la cabeza parecía un conejo y era algo que podía cazar. Para Jorman era que me sentía ungido por la naturaleza y el dios águila me estaba bendiciendo y pasando por encima mío, ¿ya? Entonces, si eso lo pienso yo en la actualidad, y así pasó, imagínense lo que podría haber pasado en el pasado, con muchas situaciones, ¿ya? ¿A cuántas personas la historia no ha documentado que le ha caído 5, 6, 7 rayos y todavía viven? Documentados. ¿Por qué a alguien no le puede caer un rayo al lado, sacar fuego y decirme ungió el Señor Dios del cielo, el Señor rayo, y mire, me entregó el poder del fuego? O sea, es que yo lo puedo interpretar así si quiero, cuando no tengo una explicación científica de la realidad. Entonces comienzo a encontrar algo que está superior a mí. ¿Usted puede volar? No, yo no sé volar. Él es superior a mí, las aves. Usted puede nadar y aguantar la respiración bajo el agua. No, yo no puedo hacerlo. Son superiores a mí. Usted puede andar como el jaguar en la selva sin que lo detecten, lo escuchen. No, no lo puedo hacer. Usted se puede mantener en el firmamento y brillar como una estrella. No, no lo puedo hacer. O sea, comienzo a encontrar poderes allá. Entonces ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver esta historia con la aparición del teatro? A lo largo de los siglos, los seres humanos, a lo largo de los siglos, los seres humanos han creado rituales para comunicarse con esos seres supremos, superiores, ¿ya? Ahí es donde yo les digo a mis compañeros cristianos que no voy a entrar en debates sobre la fe o el credo como tal, solamente que si para una cultura un Dios sirvió y funcionó antes de nuestro Jesucristo, ¿ya? Pues toda la fe depositada allí es la que los mueve a ellos. A lo que yo voy con eso es que esa sociedad primitiva, esa historia de sociedad primitiva se repitió y llegamos a Grecia. Grecia era una sociedad politeísta, adoraba a diferentes dioses. Y en su adoración a diferentes dioses había un dios que adoraban, uno de los tantos dioses, Abaco, o Dionisio, el mismo dios, el dios de las dionisíacas. En la celebración de la vendimia, del cultivo de la uva, se le celebraba a este dios, y en la celebración de la cosecha de la uva y la transformación en vino, anda por ahí rodando, que no me lo estaba tomando, me estaba que oliera vino y que se saboreara, para cuando le hablara a la persona que estaba al lado, dijera, muy bien, pues de verdad que se tomamos, o sea, ¿eso es de verdad vino o qué? Pero más allá de eso, en la celebración de la vendimia, todos los griegos se reunían alrededor de un templo. No nace como teatro, para ellos era un templo. No hablemos de lo religioso, hablemos de lo mítico, mágico, religioso. Un templo era la media torta, era el anfiteatro, lo que nosotros conocemos como una sala de teatro hoy en día, esa estructura, eso era lo que para ellos era un templo, la iglesia. Lo que para muchos de ustedes o nosotros es una iglesia, religiosamente, donde voy a orar. Ellos se reunían allá a orarle. ¿A quién? A un dios, a Baco. A decirle a Baco, gracias porque este año hubo buena lluvia y la cosecha se salvó. O a decirle, pero ¿por qué no hace eso, Baco? O sea, nosotros qué no hemos hecho, le rezamos, le oramos, le llevamos tributo, y este año hubo un incendio que acabó con toda la cosecha. Y miren, nos invadieron los espartanos y nos acribillaron. Ya necesitaban comunicarse con ese Dios y decirle todo eso. Eso sucedió hace aproximadamente 2350 años, 2500 años. Y en ese ejercicio de orarle a ese Dios, a Baco, en una sociedad politeísta, surge algo, y es que un emperador, un macho dominante, se dio cuenta que eso era un excelente negocio. A propósito del paganismo, de las celebraciones paganas,
Y él dijo, qué negociazo. Y a propósito de eso, pues tenemos las fiestas de San Juan y San Pedro. De forma pública es una celebración pagana, ¿ya? Porque alrededor de la celebración patronal, ¿sí? Pues hay licor, hay todo tipo de vicio, de relacionamiento con lo que no tiene que ver con la naturaleza de la fiesta. Yo no estoy diciendo que hay que salir, ya no estoy diciendo que hay que ir a orar o hay que ir para el otro lado. El hecho es que este emperador se le da por decir, esta vaina como que se convierte en un buen negocio. ¿Un buen negocio en qué sentido? De que tengo una cantidad de gente que se reúne alrededor de este templo, el templo para lo que era la celebración mítica, mágica, religiosa hacia un dios que era Baco, ¿ya? Y comienzan a generar como si fuera en ese espacio, hagan de cuenta usted, el cura, ya no hablamos que él es el macho cabrío, que él es el macho alfa, sino que en la celebración, en la media torta, la estructura era que había un corifeo y había un coro conformado por 12 personas. Ayer les hablaba que tenían unas máscaras, tenían unos coturnos o unos zapatos altos para que los vieran desde allá arriba, unas togas, unos trajes grandes, ¿sí ve? Y entonces este tipo, para comunicarse con ellos, ya él era el que increpaba a los dioses y le hacía preguntas a los dioses y ellos contestaban a través de unos cantos, de unas odas, ya, la tragedia, tragos, la máscara hablábamos ayer del Hipócrita. Bueno, todo eso lo hablaremos ya en el ejercicio de la historia del teatro de Grecia como tal. Pero lo que voy es que a partir de esa celebración a un emperador se le ocurrió hacer un concurso y decir, oiga, este año la vaina estuvo buena, hubo un buen escrito y unas buenas preguntas hacia los dioses, pues voy a premiar a quien mejor traiga sus escritos. Y cada año comenzaron a llegar personas que escribían más tragedias. Después hablaremos de qué es la tragedia para no regarnos en este momento, ¿ya? Pero que escribían más tragedia y se convirtió eso y se consolidó en el 350 antes de Cristo en un ejercicio de el que más escribiera, ya, lo que cuestionara a los dioses para representarlo, y se convirtió ese evento mítico, mágico, religioso, fue cogiendo algo artístico, porque entonces ya no había solamente un corifeo y un coro, sino que ya usted podía increpar a otro y relacionarse con el otro, y comenzaron a aparecer personajes. Lo que anteriormente existía, al yo colocarme como chamán, un ejemplo de una tribu, una piel de león, danzar alrededor del fuego, toda esa vaina era teatralidad. Para ellos no era teatro, porque el término de teatro aparece siglos después, ya 1000, 2000 años después, como un ejercicio artístico. Pero lo que para ellos era el chamán era un sacerdote, para ellos era alguien que se comunicaba con un poder divino, era algo mítico, mágico, religioso. Ahí es donde nace y tiene origen el teatro. Pasos agigantados. Llega Constantín, el emperador, que regula el tema religioso y dice vamos a pasar a una sociedad monoteísta, regula el cristianismo como tal, ahora todos somos cristianos y el resto es paganismo, ¿ya? Y como la forma de celebrar lo politeísta, lo que hacían los griegos, los romanos y otras civilizaciones que eran esto, ese ejercicio de representar, él prohibió esta vaina. Adiós esas representaciones. Y por siglos se prohibió, y luego la iglesia, ya instaurada, dice, pues mire que se da hasta bueno cómo se coge y se doctrina y se cuenta una historia a la masa, a la gente a través del teatro. Y crean algo que se llaman los autosacramentales, las representaciones religiosas en la iglesia sobre la pasión, sobre el nacimiento, pero les estoy hablando de siglos atrás. Y luego esta vaina la toman las élites, los palacios, los emperadores, ¿ya? Y dicen, y si me lo representan para mí solamente, ¿ya? Y en vez de representar lo religioso, si me representan mi historia, la de cómo llegué al poder, ¿ya? Y después de eso, entonces, los juglares, el carromato que tenemos allá guardado los juglares andaban en carrozas y decían, ¿y por qué eso solamente es para los reyes? Pues llevémoslo de pueblo en pueblo, con carrozas andantes, y sacábamos los títeres, y sacábamos historias, y contábamos, y narrábamos. Y después de eso, del teatro isabelino, cuando llega también el siglo de las luces, dicen, pero ¿por qué tenemos que contar la historia o de los dioses, o contar la historia
de los que tienen plata, pues contemos nuestras historias y comiencen a contarse y narrarse otras historias más aterrizadas a lo nuestro. Y después de eso siguen apareciendo teatristas, escritores que teorizan sobre esto, y por allá aparece un man que se llama Stanislavski que dice, ¿y el teatro no puede ser revolucionario? Ya no solamente de la élite, no solamente contemos cualquier cosa, ¿ya? Y aparece un Bertolt Brecht que dice, y si escribimos historias sobre la desigualdad, y comenzamos a trabajar la mente de la gente para que no acepte sus realidades, y así va avanzando esto hasta que hace aproximadamente un siglo en Brasil aparece un loco que, inspirado en ese loco, en la escuela del oprimido, en la educación del oprimido, Augusto Boal crea una teoría que se llama teatro del oprimido, y es un ejercicio de teatro comunitario. Tomen asiento ahora sí, qué pena que los tenga todos el tiempo parados acá. Y él dice, me aguanto yo parado, te aguantan ustedes. No, mentira. En ese orden de ideas, este ejercicio como de masterclass, este ejercicio rápido de avanzar en la historia del teatro, lo que nos dice es lo siguiente. Mi tesis de maestría, la mía, tenía que ver como cómo el teatro salvó mi vida. Cómo yo pasé de estar en un lado con la rebeldía social a otro, a contar historias desde el teatro comunitario, la historia del conflicto armado, la historia de mi familia en el conflicto armado, y cómo el teatro comunitario transforma sociedades. En ese orden de ideas, resulta de que el teatro de la comuna de la ciudad, y aquí ya con esto cierro, con el teatro comunitario, más adelante hablaremos más allá de eso, hace lo siguiente. Digamos que aquí hay una obra de teatro sobre Camilo y su esposa. Camilo y la esposa. Y la esposa reclama por lo justo en la casa, y Camilo pelea y alega, ¿ya? Y Camilo toma y hace. Cuando viene el público a ver la obra de teatro, la pareja, ¿quiénes son pareja? Ellos, la pareja de casados, allá, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es un ejemplo muy coloquial, al ver esta relación reflejada. Voy a ser más escuelto. Nosotros en el colegio presentamos una obra de teatro que se llamaba El médico Apalo, que llamó Luisa Poquelín Molière. Y el médico Apalo se arranca con que un man que es un leñador, un personaje que es un leñador, le da una paliza a la esposa. ¿Ya? Y la esposa le reclama porque no hay con qué comer en la casa, y que tiene 5 hijos en los brazos, y el man dice, pues descárguelos. Y dice, pero es que no tenemos ni hablemos de centavos, ni un centavo para comer. Y él dice, pues entonces pongo a comer tierra, ¿no? Que ya da hora para que me vayan a trabajar, y me vaya a tomar trago y toda esa vaina. Es una comedia, y entonces el tipo coge y saca un pedazo de leña y la agarra y ya, pues, y la casca por todos lados. ¿Ya? Y entonces el man sale y se va de la casa, y entonces ella se encuentra por el parque a 2 manes que andan buscando a un médico que es famoso, que levanta muertos, y entonces la nena se le ocurre hacer algo, decirle, mire, ese médico el que ustedes buscan está por tal parte cortando árboles, él es un médico excéntrico, él no le gusta aceptar que es un médico sabio, ya, la única forma que él tiene para aceptarlo es que lo agarren a leña, que le casquen, a él le gusta que le casquen. Los manes, ¿cómo así? Si a él le gusta eso, no es por vengarse, ya lo buscan. Claro, los manes llegan allá donde lo encuentran, le dicen que usted es un médico, no sé qué. No, yo no soy ningún médico. Que no es un médico. Acuérdese lo que nos dijo ella. Y lo agarran a palo. ¡Plum! Le dan una paliza en la berraca. El médico a palos. Así es la historia de Jean-Baptiste Poquelin Molière, el médico a palos. A lo que yo voy con eso es que cuando la gente miraba esa obra de teatro, allá la mujer le decía al marido, ¿qué es usted con el trago? ¿Sí puede comportar usted? Y cuando me pega, y el marido le decía, así jode usted, así se la pasa usted cansando. O sea, la gente se ve reflejada en las historias que pasan acá, ¿ya? En ese sentido, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es necesario que existan grupos de teatro en la sociedad. Es necesario que existan grupos de teatro comunitario o de cualquier índole que nos ayuden a narrar historias donde nosotros nos veamos reflejados para tomar decisiones sobre nuestras acciones en contextos reales. Para eso es importante el teatro.
y es tan antiguo como el hombre. Y para quienes hacemos teatro y creemos en esto, es un ritual. No estoy hablando de un ritual religioso como nación. De hecho, tiene sus bases en todo lo que le acabo de explicar, en la religión, en lo mítico, mágico, religioso. ¿Ya? Pero no es un ritual para nosotros en ese sentido, es un ritual de vida. Y con esta frase cierro. Goethe dice: quisiera que el teatro, hablando de la sala de teatro, fuese tan delgada o delgado como la cuerda de un equilibrista, tan delgadito, a fin de que ningún torpe osara en pisarlo. O sea, lo que dice es: quisiera que la gente se tomara tan en serio hacer teatro, como pasaría entonces cuando usted llega al circo, ve la cuerda del equilibrista, y si usted no sabe montar, y si usted nunca ha caminado por una cuerda del equilibrista, pues usted no sabe ni nada de decir: ¡ay, yo puedo, yo soy capaz, yo lo hago, venga! Porque se va a caer, uno sabe, ¿ya? Entonces dice: quisiera que el teatro fuera así, la metáfora, tan delicada como la cuerda, a fin de que nadie intentara hacer teatro si no lo asume con la responsabilidad que tiene que asumirlo. ¿Ya? La invitación de ese proyecto es: hagamos teatro, asumámoslo con una responsabilidad de transformar la sociedad y no solamente de divertir. Ya el resto viene por añadidura. ¿Ya? Acá cierro, y esa es la invitación que se les está haciendo a este proyecto. Este es el ejercicio de masterclass como tal, ¿ya? Y la invitación al proyecto, pues ya aquí hay un grupo de teatro que hace parte de una comunidad cristiana. Ya aquí hay un grupo de personas que quieren hacer teatro de la Comuna 8, y creo que llegaron algunas personas que quieren conocer sobre el espacio y sobre los talleres de teatro, que no están todavía entre esos procesos. ¿Ya? Esa es la invitación al proyecto. Acá está Tomasa, que trabaja con la Comuna 8, y aquí está Jenny con Jorman, que trabajan con la agrupación cristiana como tal. Entonces, no les voy a quitar más tiempo. ¿Ya? Este es el ejercicio, esta es la invitación. El proyecto por ahora va desde la semana antepasada, que comenzamos a reunirnos, hasta el 13 de septiembre. Esa semana del 13 de septiembre hay que presentar 4 historias de teatro de 4 grupos que van a ser parte del proyecto. ¿Ya? Y la idea es que nos reunamos periódicamente para ensayar, para que tomen talleres de vestuario, de maquillaje, de actuación, bueno, de todo lo que se hace en el teatro, para hacerlo de forma seria, como la cuerda del equilibrista. ¿Ya? Las clases son gratuitas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes de este gobierno, el gobierno del cambio, no lo digo de los dientes para afuera porque sí creo en ese ejercicio, ¿ya? Pues nos otorgó a nosotros, a partir de un proyecto que entregamos, el aval para poder ejecutar el proyecto como tal, y hay un presupuesto que hace parte de ese proyecto para poder de alguna forma entonces llegar a la comunidad. Hasta aquí cierro. Preguntas, dudas, inquietudes, PQRs, peticiones, quejas y reclamos. Entonces es bueno que las hagan en este momento